nuestro canal. Hoy desenterraremos un secreto que la selva ha guardado por mucho tiempo. ¿Eres el león cobarde? Descubre el secreto budista que transformó al rey de la selva en 7 días y eliminó su miedo para siempre. El león, rey por derecho, vivía en la negación de su trono. Se escondía en una cueva oscura y húmeda, donde apenas entraba la luz del sol. Este no era un refugio, era una renuncia. El terror que sentía no era biológico, era existencial. Tenía miedo de todo y de todos. La cueva estaba llena de telarañas y huesos pequeños de sus escasas presas, un símbolo cruel de su caída. El depredador ápice reducido a carroñero menor. La inacción se había convertido en su principal forma de vida. La cueva oscura y húmeda reflejaba el estado interno del león, una mente saturada de miedos y sin espacio para la luz. El león pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo o lamentándose de su suerte. En la vigilia, solo encontraba el lamento. Soy un fraude, mi melena es una burla, mi cuerpo es solo un saco de vergüenza. El rugido murió conmigo aquel día. El miedo no es solo la ausencia de valor, es la presencia constante de la amenaza, real o imaginaria. El león no siempre había sido así. Cuando era pequeño, era un cachorro alegre y curioso, lleno de la luz que ahora huía. Seguía a su padre, un león fuerte y valiente. La admiración por su progenitor era la base de su identidad. Su miedo no nace de una debilidad intrínseca, sino de una herida emocional profunda, un trauma que reescribió su código de comportamiento. El león se había vuelto tímido y retraído, evitando salir a toda costa. Su miedo a las hienas, a los otros animales e incluso a su propia sombra era la manifestación de una incapacidad total de autorregulación. Se sentía incapaz de rugir, de cazar, de defenderse e indigno de ser un león. Los demás animales, al percibir su cobardía, lo humillaban, robándole comida e invadiendo su territorio. Su resignación era su prisión y su vergüenza el carcelero. El león se refugió con su madre y hermanos después del incidente, pero el daño ya había sido hecho. Su mayor tormento no era el peligro externo, sino el recuerdo que le torturaba. Mi padre me vio huir, me vio quedar paralizado. No temo a las hienas, temo a la memoria de mi propia impotencia. Esta escena analiza cómo el cerebro, al intentar protegernos del dolor pasado, nos paraliza ante el potencial futuro. La inacción es la forma más segura, pero también la más destructiva de sobrevivir. El león y su padre salieron a cazar juntos. La emboscada de la manada de hienas no fue accidental, sino calculada. El padre, fuerte y valiente, luchó con todas sus fuerzas contra un número abrumador. El león, observador forzado, experimentó la impotencia en su forma más pura. El trauma no solo es el evento, es la respuesta neurológica que se congela. El león vio cómo las hienas mordían y desgarraban a su padre, mientras él se quedaba paralizado por el terror. Este fue el momento exacto en que la identidad del león se fracturó. El instinto de huida dominó, dejando atrás el rugido, el símbolo de su autoridad. La respuesta de lucha o huida se atascó en congelación. Los demás animales se dieron cuenta de su cobardía y se burlaban de él. Le llamaban el león cobarde, el león miedoso, el león gallina. El estigma social amplificó su trauma interno. No solo había fallado a su padre, había fallado al contrato social de la selva. Esta humillación pública cementó su creencia limitante. No era digno de ser un líder. Pero el cuerpo, aunque el espíritu esté roto, tiene necesidades primitivas. Un día, el dolor del hambre se hizo más fuerte que el dolor del miedo. La escasez física superó la escasez mental. Este momento representa el punto de inflexión donde la necesidad vital obliga a un cambio, el primer e involuntario paso hacia la sanación. La supervivencia, la motivación más pura, empujó al león a la luz. El león salió de su cueva movido por el hambre y la curiosidad. Caminó con cautela, pero pronto la realidad le golpeó. Una manada de hienas astutas y pacientes le había seguido el rastro y le había rodeado. El león se sintió acorralado y aterrado.
La humillación pública se reanudó. «Mira, mira, es el león cobarde», decían con una risa maliciosa. Las hienas le retaron a rugir, a que mostrara su valor, a que les hiciera frente. El león quiso rugir, quiso defenderse, quiso escapar, pero no pudo. Su garganta estaba seca, su cuerpo temblaba, su mente se nublaba, solo pudo emitir un débil maullido. Este fracaso ante la prueba de fuego confirmó, ante el mundo, su propia autopercepción de fraude. Cuando el león se resignó a su destino, cerrando los ojos para esperar la muerte, ocurrió lo impensable. No vino el dolor, sino un sonido que le llenó de esperanza. Era el rugido de un hombre. El monje se había interpuesto entre él y las hienas. Barba blanca, sonrisa serena, ojos profundos. El monje no usó la fuerza bruta, sino la fuerza de la convicción. Les habló con voz firme y tranquila. Dejad en paz a este león. No le hagáis más daño. No os conviene enfadar a un león ni a un monje. La escena analiza el poder de la paz activa frente a la agresión. Las hienas se burlaron de él, citando la cobardía del león. Pero el monje ofreció una verdad radical. No os dejéis engañar por las apariencias. Lo que veo es lo que vosotros creéis que veis, pero lo que veo realmente es lo que vosotros no podéis ver. El monje afirmó que el león es, intrínsecamente, un ser valiente, que solo ignora su propia fuerza. Esta es la primera lección. La verdad no está en la percepción externa, sino en el potencial interno. El monje se giró hacia el león y le extendió la invitación al despertar. Ven conmigo, amigo león. Te voy a mostrar algo que te va a cambiar la vida. El león lo siguió, perplejo pero sin resistencia, pues la autoridad moral del monje era superior a la tiranía del miedo. La narración concluye la parte explicando que para cambiar, el individuo debe primero aceptar el llamado a salir de su zona de confort, por temor o por curiosidad. El monje llevó al león hasta un lago tranquilo. «Mira tu reflejo en el agua», le dijo. El león vio su majestuosa melena, sus afilados colmillos, sus poderosas garras, su imponente cuerpo. Vio la mirada de un rey. El monje: «Ese león eres tú. Solo tienes que creer en ti mismo y actuar con valentía». Esta escena analiza el poder de la autopercepción y cómo la mente puede distorsionar la realidad física. La primera gema: sabiduría. El monje enseña: la sabiduría es la capacidad de entender la realidad tal como es, sin engañarte. Es discernir lo verdadero de lo falso, lo útil de lo inútil. Para el león, la sabiduría es entender que el trauma es un evento pasado, no una identidad actual. Implica dejar de engañarse a sí mismo con el rol de víctima. Se trata de aprender de los errores y de los aciertos, sin aferrarse a la culpa. La segunda gema: compasión. La compasión es la capacidad de sentir el sufrimiento de los demás y de querer aliviarlo. Es amar a los demás y querer su bienestar. Sorprendentemente, la compasión es la base de la valentía. El león entiende que la verdadera fuerza no requiere crueldad. Al liberarse de su propio sufrimiento, libera su capacidad de respetar y no atacar innecesariamente a los demás, incluyendo a las hienas. La tercera gema: valentía. La valentía es la capacidad de afrontar tus miedos y de superarlos. Es actuar según tus principios y defenderlos. La valentía, en el contexto budista, no es la ausencia de miedo, sino el compromiso inquebrantable con la ética, el Dharma. Para el león, significa asumir sus responsabilidades y cumplir su deber, sin importar la intensidad del pánico interno. El león pregunta cómo conseguir estas gemas. El monje responde con las 3 prácticas fundamentales: meditación, calmar la mente y desarrollar sabiduría,
Ética, vivir en armonía y purificar la mente. Y acción, aplicar la sabiduría y la compasión en la vida cotidiana. Esta es la hoja de ruta práctica para que el león transforme su potencial en realidad tangible. El monje dio 3 consejos cruciales. No te dejes engañar por las apariencias. Reconoce tu potencial. No te aferres a lo incontrolable. Acepta el cambio con serenidad. Y no te aísles. Cultiva relaciones sinceras. El monje se despide, dejando al león con la tarea de practicar, especialmente con el mandato: enfréntate a ellos con dignidad y respeto. El león regresó a la selva, no para huir, sino para reinar. Se paseaba con orgullo y dignidad. Por primera vez, su estado interno, su valentía, coincidía con su apariencia externa, su melena. Este nuevo comportamiento de respeto y bondad fue la primera prueba de su transformación. El león había recuperado su lugar, y todos lo reconocían y lo admiraban. La manada de hienas, movida por la envidia y el rencor, ideó un plan para atacarlo y acabar con él. La segunda confrontación era inevitable, la prueba definitiva para el león. Las hienas no podían tolerar la nueva dignidad del león. Su valentía desafiaba su propio sistema de poder basado en la intimidación. Las hienas rodearon al león. Esta vez, el león no se asustó, se preparó. Respondió con calma: hoy vamos a atacarte de nuevo y hoy no habrá ningún viejo loco que te salve. El león luchó con todas sus fuerzas, pero también con sabiduría y compasión. No quería matarlas, sino hacerles entender que él era el rey. Les hizo ver que su lugar era respetarlo y obedecerlo. Al final, el león salió victorioso. Las hienas se rindieron, humilladas, no por la fuerza, sino por la autoridad. El león había vencido a sus enemigos y había demostrado su valor. La narración final subraya que su reino fue afirmado no por el rugido más fuerte, sino por el corazón más grande. El león se había transformado completamente. La conciencia de que el esfuerzo será recompensado es el motor que impulsa el progreso. Y así, la selva aprendió la verdad budista: el verdadero reino se conquista en la mente, no en la batalla. Si esta poderosa historia de valentía y transformación te ha tocado el corazón, no olvides apoyar nuestro trabajo. Suscríbete al canal, activa la campanita para que no te pierdas nuestras próximas enseñanzas y, por supuesto, déjanos un gran me gusta. Hasta el próximo despertar.